Los contenidos audiovisuales tienen mucho que aportar para estimular precisamente el juego, para estimular también la actividad física. Nosotros creemos que la relación con la pantalla es estática y que eso implica que los chicos tienen que estar sentados quietos. Los chicos nunca están quietos, por empezar, y además de que nunca están quietos, que eso no quiere decir que estén activamente moviéndose, la pantalla puede, y es un desafío enorme, generar propuestas que inviten a jugar con los contenidos, a interactuar con los contenidos, incluso a jugar cuando la pantalla se apaga. Yo creo que ese es un desafío bien interesante, que hay muchas experiencias que lo logran, que es precisamente invitar a los chicos a jugar afuera una vez que la pantalla se apaga con contenidos que estuvieron habilitados en una pantalla, ¿no? Me refiero a muchos contenidos estimulan el juego simbólico y ese juego simbólico continúa en distintos espacios con la tele apagada, no necesariamente prendida. Y eso, que la televisión puede hacer mucho para estimular esos aspectos. Efectivamente hay un modo tradicional de vínculo entre la pantalla, entre las pantallas y los chicos, que es el de la mirada pasiva delante de la tele, que es el que venimos acostumbrados nuestras generaciones y las generaciones de nuestros hijos también, aunque un poco menos. Yo creo, como decía recién, que ese vínculo puede ser modificado con la pantalla de la tele. Y después voy con hablar un poco de las otras pantallas. Creo que ese vínculo puede ser mucho más interactivo de lo que es. Interactivo en un montón de sentidos, en el sentido de estimular la imaginación, de estimular el descubrimiento, de estimular la exploración. Digo, la tele es muy efectiva en instalar preguntas, el problema es que pretende contestarlas, y es mucho más interesante cuando no las contesta, cuando da pistas para salir a buscar. Pienso en hermosos ejemplos de series sobre ciencia, por ejemplo, que instalan una pregunta y que te invitan a investigar qué sucede con eso más allá de la tele. Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente, las pantallas o los dispositivos móviles generan otro vínculo. Es con una aplicación, con un celular, y ni siquiera con una aplicación, podés bailar. Y podés bailar moviéndote por toda la casa, cosas que hacen muchos chicos chiquitos, que es música y bailan sin estar mirando la pantalla, por ejemplo. Y con las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que invitan a moverse y a estar activos físicamente, porque precisamente ese dispositivo lo permite. Entonces sí creo que hay distintos niveles de interacción, distintas propuestas que invitan a estar activo en un montón de sentidos, que no solamente tiene que ver con el movimiento físico, que es muy importante, sobre todo para determinados grupos etarios, pero también creo que todavía nos falta un recorrido por hacer para que los métodos tradicionales se acerquen más a los modos de relación que proponen las pantallas móviles, ¿no? Los estereotipos que ponen en circulación los medios de comunicación en los contenidos dirigidos a la infancia, ya sean audiovisuales o digitales, son fuertes, siguen siendo, a pesar de que algunas cosas han ido modificándose en los últimos años. ¿Cómo se contrarrestan? Es la misma pregunta que nos deberíamos hacer como sociedad. ¿Cómo contrarrestar los estereotipos que delimitan o definen los vínculos entre el mundo adulto y los niños, entre las niñas y los niños, y que configuran además qué implica ser niño y qué implica ser niña en este contexto? Lo que sí sucede es que cuando uno los ve en la tele o los ve en un contenido digital, el impacto es mucho más fuerte, o los ve en un juguete. Y la realidad es que, además de los sentidos que se configuran alrededor de lo que implica ser niña, que no tiene que ver solamente con los juegos que las chicas juegan en determinados contenidos, con el universo de los colores rosas de las nenas y los celestes de los varones, sino tiene que ver con las motivaciones que se les asignan a los personajes en los contenidos infantiles. Las chicas, por ejemplo, siempre son las que están del lado del amor, las que cuidan al otro, las que se enamoran, y los varones son los valientes, los que se mueven, los que quieren salvar el mundo. No vemos varones asustados y miedosos, que los hay y es saludable que los haya, y no vemos chicas que quieran salvar el mundo, salvo algunas excepciones. Y en ese sentido, efectivamente, el movimiento, la vida activa queda más del lado del varón que del lado de la mujer,
porque el universo de lo femenino está asociado a adentro del hogar. Aunque esto, decirlo, parezca de décadas atrás, todavía se ve camuflado, pero se ve mucho y sigue teniendo un impacto fuerte. ¿Cómo se contrarresta? Pensando en generar otros contenidos, animándose a mover las posiciones, a establecer o proponer otro tipo de roles para las nenas y para los varones, trabajándolo desde la equidad, desde la igualdad y animándose a esto, a tener personajes masculinos que sean sensibles, que se asusten, y teniendo personajes femeninos mucho más activos y con capacidad de liderazgo, por ejemplo. Me parece que esa es la base. A partir de ahí, el resto de los movimientos y de las configuraciones en los otros espacios tienen más chance de producirse. Son distintos niveles de análisis. Es lento porque es lento en la sociedad en su conjunto. Digo, nosotros tenemos un enorme movimiento de ni una menos porque las mujeres siguen siendo víctimas de violencia más visibilizada, eso es lo que sucede ahora, pero no, los casos no disminuyen, y eso tiene que ver con relaciones de poder asimétricas y con una mirada sobre el género y sobre las mujeres, que aparece, como decíamos recién, en los contenidos infantiles también. Es lento porque para muchas generaciones todavía hay muchos papás, muchas mamás o muchas familias que tienen establecido que, por ejemplo, comprar determinados juguetes para sus hijos, y es difícil moverse de eso, es difícil moverse porque a lo mejor algunos no se animan a comprar una pelota para una nena o a comprar una muñeca para un varón. Y en general cuando lo hacen, se hace eso lleno de prejuicio, ¿no? Cuando los varones felizmente ven, por ejemplo, que en las casas los papás cambian pañales, ¿por qué no pueden tener ellos un muñeco al que le cambian los pañales? Eso todavía se hace con mucho prejuicio. Esa es la sensación, ¿no? Y de la misma manera, además, son temas sobre los que se conversa menos, ¿no?, que otros temas en la mesa familiar. Y para mí ahí el diálogo y la escucha, los chicos tienen mucho más naturalizadas estas cuestiones. No tienen las representaciones que nosotros tenemos sobre el género, sobre las familias, que es otra reproducción estereotipada de los contenidos. Que en general cuando vemos familia clase media urbana y familia tipo, no vemos familia... Sí vemos a veces familias monoparentales, pero no vemos matrimonios igualitarios, por ejemplo, no vemos dos papás o dos mamás. Cuando lo vemos llama la atención, y sin embargo los chicos lo tienen mucho más internalizado. Entonces me parece que tiene que ver con abrir espacios de escucha, con dialogar con los hijos, con los sobrinos, con los alumnos si uno es docente, y con animarse a abrir las ofertas culturales, porque finalmente lo que hablamos es de la oferta cultural que ponemos a disposición en un libro, en una obra de teatro, en una aplicación, en un programa de televisión. Esa oferta cultural, cuanto más amplia, más rica, obviamente, abre los horizontes y permite otras lecturas, y finalmente es lo que genera un movimiento en la sociedad. Cuando la producción cultural se anima a cambiar, no le va mal, ¿no? También es un mito. Es cierto que es mucho más cómodo volver a probar fórmulas que sabemos que funcionaron en otras épocas, porque además siguen funcionando, ¿no? El juego es extraño, porque uno piensa en contenidos como El Chavo del Ocho, que lo vio la generación de mi mamá, lo vi yo y todavía lo siguen dando. Y entonces lo más cómodo es apelar a fórmulas que uno sabe que funcionan y esquemas narrativos que reproducen estereotipos, pero que funcionan. Pero sin embargo, la industria también muestra que cuando se anima a otros contenidos no le va mal. Pacapaca es un excelente ejemplo de historias donde tenemos, por ejemplo, a disposición hoy de los chicos, una serie que se llama Media Luna, donde la princesa no es una princesa tradicional, es una princesa de la cultura maya y es una princesa aventurera que quiere cambiar la sociedad y que se anima a vivir aventuras con un amigo que la acompaña pero que no lidera. Eso ya está proponiendo otra cosa, ¿no? Y es una serie súper aceptada por los chicos. Pienso en otros ejemplos, incluso
del ámbito mucho más comercial. La Doctora Juguetes, ¿no? Un producto de Disney, que es una nena cuya mamá es médica y entonces ya propone también otra figura materna, o Peppa Pig, aún con todo lo cuestionado que ha sido últimamente respecto al trato que tiene o a la posición del adulto varón. Todas series exitosas que han funcionado. Entonces, y si uno se pone a revisar, por ejemplo, las últimas princesas de Disney no son las princesas tradicionales que esperaban que viniera el príncipe para salvarlas. Entonces, aun cuando todavía esté lleno de estereotipos el planteo, ¿no? Cuando se mueve no le va mal. El problema es que todavía se mueve en el medio. Y esto tiene que ver porque la industria en general no arriesga tanto, ¿no? Es casi un principio de las industrias, saber transitar por aquellos lugares que sabe que le van bien. Yo creo que la primera respuesta a cómo manejar esos temas o esta tensión entre los derechos, los medios, los contenidos, tiene que ver con instalar que en la agenda de los derechos aquello que tiene que ver con la comunicación es también un derecho. A Argentina le llevó mucho tiempo y todavía discute si el derecho a acceder a contenidos audiovisuales, digitales o culturales de calidad es un derecho, si la participación o que existan mecanismos que permitan que los chicos se expresen en los medios es también un derecho. Ese reconocimiento vino mucho más tarde que el reconocimiento de otros derechos, entonces funciona a medias. Me parece que una primera premisa es quienes trabajamos estos temas, instalar que todo lo que tiene que ver con la comunicación es un derecho tan válido como el del derecho a la educación, a la salud, a tener una vivienda digna, porque a partir de ahí uno puede exigir otras cosas. A partir de ahí se puede exigir que la televisión tenga contenidos de calidad y que esos contenidos de calidad estén disponibles en los horarios en que los chicos los ven y no en horarios marginales como las 5 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Esas son las tensiones que tienen que ver con el reconocimiento en términos de derechos de la comunicación y su relación con la infancia, cosa que no termina de suceder. Y en nuestros ámbitos familiares y cotidianos tiene que ver con generar espacios de escucha. Los adultos escuchamos poco a los chicos e interactuamos poco genuinamente. Interactuamos mucho en la cotidianidad, pero genuinamente, que implica generar una escucha, hablar de lo que los chicos quieren hablar. Y pienso en ejemplos de series de televisión, y vuelvo al ejemplo de Paca Paca porque es un ejemplo nuestro. Pienso en Samba, que es una serie infantil que puso sobre la mesa de discusión cuestiones vinculadas con los derechos humanos, con la identidad, con la historia reciente, y fueron los propios chicos quienes llevaron a la mesa familiar esos temas. Eso es escuchar genuinamente. Para que las cosas se muevan necesitamos también escuchar a los chicos, ¿no? También y fundamentalmente.